Bienvenidos a este primer programa enfocado en vallenato. En compañía de Victoria vamos a hablar de este género musical que no ha sido visualizado por algunos de ustedes. Victoria, cuéntame, ¿qué es el vallenato? Bueno, Mayra, el vallenato es un género musical autóctono de la costa caribe colombiana. Se ha mediado en el siglo XX, donde era utilizado para esterilizar los demonios que tenían dentro de la forma cantada. Aún así, también es un medio para entregar un recado, generar una protesta, confesar un amor y por qué mostrar una mala noticia, pero teniendo en cuenta siempre estar acompañado de una condena. Claro, Nicole, así es, por eso está la más famosa leyenda en el mundo musical vallenato, la de Francisco el Hombre. ¿Quién era él? Era Francisco Moscón, un hombre que se enfrentó al diablo en el mundo musical, le ganó tocando el acordeón y cantando el dedo al revés, pero el género musical vallenato, antes de que fuera comercializado, era utilizado para contar anécdotas e historias. Oye, María, ya que hablas de los intérpretes, ¿por qué no hablas sobre aquellos que por lo general no han sido reconocidos por sus propios colegas? Pues por culpa del regionalismo, en ocasiones se genera que sean estigmatizados sin valorar el esfuerzo, el talento y destreza que pueden tener al momento de interpretar estos instrumentos. Nicole, ¿pero de quién me estás hablando? Te estoy hablando de los rojos, mejor conocidos cachacos. Pero pienso que debes reconocer esos artistas que no han sido visualizados por quienes escuchan este tipo de géneros, ya que se presenta una contienda musical siempre entre el costeño y el cachaco dentro de este género musical. Nicole, pero acá no importa si el costeño y el cachaco tienen una contienda, acá lo que importa es que ellos interpreten con excelente autoridad el género musical vallenato y en este caso sus 4 áreas musicales. Bueno, en eso sí totalmente de acuerdo contigo. Por eso les tenemos preparada una nota donde se verán las posturas de diferentes puntos de vista y así aclarar a nuestros televidentes que el rolo y el costeño pueden estar al mismo nivel musical en estas condiciones. Listo, veamos esta nota. Sean todos ustedes bienvenidos. Para poder hablar del vallenato, primero hay que saber su historia, y para ello, Nelson Armesto, conocedor y verseador profesional de la música vallenata, nos habla al respecto. Vengo a contarle la historia de cosas que pasan en nuestra región. Hay gente que cree en el diablo, les piden dinero con la condición. Él se entrega a un trabajador todos los años. El vallenato tal vez nació en el siglo XIX, porque si tenemos en cuenta que una de las personas más representativas y a quien se le atribuye como el padre del acordeón realmente, que es Pacho Rada, él nació en 1905. Y él tocó acordeón a la edad de 7 años, en 1912 tocó su primer acordeón, él tenía 7 años de edad, y ya antes de él, ya sus abuelos, sus papás ya tocaban acordeón vallenato. Entonces se dice que en esa época el vallenato se combinaba con gaitas y tambora. El tambor de negro es conocido, ese tambor que se utiliza mucho en la música folclórica que tenían las cantadoras como Ana Joaquina Díaz, por ejemplo, la mamá de Alejandro Durán, que eran de las mejores cantadoras de la época, conocida como la música de la orilla del río, que era folclor. Ese tambor de negro era el que se usaba. Después se le incursionó la caja y la guacharaca. La caja se dice que vino del África, del negro africano, y la guacharaca nació en La Guajira, de uva de lata, que es la tradicional, la que se usa en los festivales vallenatos, que es la guacharaca tradicional, que no es la estridente de lata. Entonces decir donde nació el vallenato también es como fregado. Sí está ya prácticamente, es algo concreto, es un dato oficial que nació en el Magdalena Grande, que anteriormente lo integraban los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena, pero se tocaba más hacia el lado del Magdalena. De hecho, Abel Antonio Villa de Pibijay, Pacho Rada era de Plato Magdalena, Juan Polo Valencia era por ahí de los lados del Difícil, Flores de María, por esos lados había nacido Juancho Polo. Eran las personas más destacadas dentro del acordeón, dentro de la música vallenata. Alejandro Durán pues nació en el sur del departamento de Magdalena, hoy conocido como El Paso Cesar, pero anteriormente eso era Magdalena. Entonces más o menos así fue naciendo el vallenato. Después de este recuento musical, este conocedor del folclor vallenato nos habla sobre uno de los muchos reconocimientos que han alcanzado los rolos que se dedican a la interpretación del vallenato. Francisco el Hombre
es un festival que se hace en Riohacha, donde se busca el nuevo Francisco el Hombre, el tradicional, el costeño, aquel que se hizo famoso con el acordeón. Entonces siempre tienen que tener, son más exigentes de escoger a esa persona como el nuevo Francisco el Hombre, que es el símbolo, el mejor acordeonista, el que la historia dice que se enfrentó al diablo y todas esas cosas. Entonces, que haya ido un rolo, Miguel Chitiva haya ganado allá, Jair Chitiva, su hermana como guacharaquera, Poncho Quevedo como cantante, haber ganado en el Francisco el Hombre, yo creo que es uno de los mayores, es más importante que haberse ganado el Festival de la Leyenda Vallenata. Yo creo que el logro más grande que ha hecho un cachaco, una persona de Bogotá, es haber ganado el Francisco el Hombre, que se hace en Riohacha, que paga más. Es doblemente premiado económicamente que el que gana el Festival Vallenato. Mitad costeño y mitad cachaco, porque la música costeña es la... Además se refirió que dentro de este gremio de compositores, cantautores y demás están aquellos que personifican al costeño. Muchos intérpretes del acordeón nacidos en el interior del país tratan de imitar al costeño hasta en su vestimenta. Cuando llegan al Festival Vallenato se tratan de parecerse más al costeño, a veces hasta exageran, ¿sí? Ellos cuando comienzan las parrandas comienzan a hablar en el mismo dialecto que hablamos los costeños, como para sentirse. Ellos piensan que si imitar nuestro hablado los van a admirar más como músicos, y yo pienso que no es necesario eso, ellos son buenos músicos. Sin embargo, este personaje no considera que el rolo sea menos o más al momento de interpretar que el costeño. El almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó reinado. Y esta fue la opinión de experto. Él es Nelson Armestos, quien nos da su punto de vista basado en sus conocimientos de la realidad que es el vallenato. Y por supuesto rompiendo los mitos de la poca destreza de un cachaco en el vallenato y de un éxito asegurado de un costeño en este género musical. En la capital del país se encuentra un sinnúmero de artistas rolos dedicados a la música vallenata, algunos con la esperanza de llegar al Festival Vallenato realizado en la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar y consagrarse como Rey Vallenato. Estos artistas dedicados al vallenato clásico, romántico y sabanero tienen claro que para llegar a ser reconocidos no es necesario ser costeños. Pienso que la música es una sola, así la toquen los cachacos, los boyacenses, los rolos o inclusive los costeños. La música es una sola y se siente de una sola manera. Aunque para muchos es difícil de creer, existen artistas rolos que no guardan una relación directa con la costa y les encanta el vallenato, símbolo del folclore colombiano. Mi mamá viene del Huila, de un pueblito de Neiva que se llama Colombia Huila. Entonces no tengo familia por parte de mi mamá costeña. Mi papá viene del Tolima, de un pueblo que se llama Guam. Tengo cantantes, guitarristas, personas que tocan mariachis, pero acordeoneros no. Sin embargo, dentro de este género en algunos casos se han presenciado discriminaciones contra los cachacos. La verdad, una vez tuve un acercamiento con un cajero costeño y chocamos demasiado. Él decía que yo era muy malo, que yo no le servía. Ya han hablado cosas y yo los defiendo, porque la verdad es que yo me hice acá en Bogotá más que en la costa, porque yo cuando llegué aquí lo que me apoyaron fueron los cachacos. Aquí la gente del interior y todavía me siguen apoyando. Pese a estos contratiempos que se pueden presentar, estos intérpretes vallenatos se encuentran respaldados por muchos costeños, ya que se puede apreciar que muchas veces el acordeonista costeño es apoyado e impulsado por el gremio cachaco, que está inclinado hacia el vallenato, haciendo alusión a ese dicho que dice: nadie es profeta en su propia tierra. Nicole, como acabamos de ver en el anterior video, el cachaco no siempre ha tenido lugar asegurado en el mundo del vallenato. Así mismo lo vio Giancarlo Sureño, Mayra. Y también Pacho aquí imagínate que cuando Pacho se vino de la costa acá a Bogotá, no era absolutamente nadie. Acá fue que consiguió el apoyo y el impulso de las personas para ser quienes hoy día el gran acordeonero Pacho Vieja. Bueno, qué bueno que ya por una dinero. Ya sabemos la opinión de los intérpretes, pero ahora vamos a ver
Tierra Adentro es un bar exclusivo para personas que gustan del vallenato y por eso es un lugar perfecto para saber lo que piensan los rolos y costeños sobre este ritmo musical. ¿Cómo se goza el vallenato en la capital? Me gusta el vallenato porque me gusta la manera de bailarla, me gusta el ambiente, me gusta este sitio, me gusta cómo se relacionan las personas con el vallenato, me gusta más que todo que uno se puede ir a, no sé, en la costa, esto es como el mismo ambiente. Bueno, la gente de Tierra Adentro viene mucha gente de la costa, ellos vienen a rumbearse en el vallenato, vienen a rumbearse mucho la champeta, es un ambiente para la gente de la costa, gente de Bogotá también, que nos gusta mucho el vallenato, que nos gusta la champeta, nos gusta la buena salsa, es algo crossover. ¿Está de acuerdo con que bailar o interpretar música vallenata no depende de una sola región? No considero que sea una cuestión de región, no de regionalismo, así como hay cachacos que bailan vallenato, hay costeños que bailan, no sé, joropo. Ya, por ejemplo, yo bailo joropo y soy costeño. Entonces no tiene nada que ver con el regionalismo, es gusto musical, ¿no? Como a cada quien le guste su música. Yo por lo menos escucho de todo, hasta rock. Pienso que el vallenato es un género que ha enamorado a toda Colombia y hoy se ve reflejado en todas las regiones del país. ¿Qué tipo de vallenato le gusta al rolo? ¿La nueva ola o los tradicionales? Prefiero el vallenato antiguo, pues revela lo que es la historia de nuestra vida, revela lo que es el cuento de lo que es la vivencia de nosotros, lo que es en la tierra en lo que vivimos, ¿sí? Y pues en realidad el vallenato de la nueva ola pues no es que sea ese vallenato autóctono. Pues a mí me gusta el vallenato de la nueva ola porque considero que tiene más movida y es diferente al vallenato romántico, ya que se puede disfrutar muchísimo más en las discotecas. Bueno, yo prefiero el vallenato clásico porque me parece que las letras son mucho más lindas, románticas. Es que lo que pasa es que yo soy una romántica, entonces yo creo que es por eso que me encanta. Como pudimos ver, Tierra Adentro es un lugar de asentamiento de personas que les gusta toda clase de vallenato, desde tradicionales hasta la nueva ola. Además, que el gusto por este género, sea interpretar o bailar, no depende de una sola región, pues al igual que a los costeños, algunos rolos se disfrutan el vallenato. No olviden acompañarnos en nuestro próximo programa. Esto se va a poner bueno. Mayra, no bueno, buenísimo se va a poner. Claro, mejor. Por eso sigan viendo nuestro programa Haciendo Estrellas. Bienvenidos a este segundo programa enfocado en la salsa. Mi nombre es Gaby Rosené, mi compañera Natalia Rodríguez, les vamos a hablar un poco sobre este género musical bailable, que nace en Cuba a mediados del siglo XVII, con influencias jazz caribeños y ritmos estadounidenses. Además, en América Latina y específicamente en Colombia, se conoció el género en la década 60 y 70 por tener influencias de sectores populares de barrios como Barranquilla, Cali y Buenaventura. De ahí es que nacen esos intérpretes que conocemos, tal es el caso como el grupo Millos, que nos ha puesto a gozar de manera nacional e internacional con sus canciones. Pero Gala, un rolo puede interpretar estos ritmos musicales conociendo algunos dichos como que no tienen swing, que son más en una tabla. Pues te comento, Natalia, que en el barrio de Teusaquillo, justo en la calle 33, surgió la Orquesta 33, que con sus grandes éxitos como Oye, Gózalo o La Reina del Swing y muchas otras más canciones, nos han mostrado sus talentos en ser rock. Es evidente que esta banda, la Orquesta La 33, tiene varios influencias musicales, pero para conocer más la movilidad del género salsa, vamos con una nota musical donde conoceremos a un experto en salsa y un fanático salsero. La salsa es un género musical, con mezclas de son cubano, música caribeña y el jazz. Hacen parte de estas notas que nos hacen mover los pies y entonar sus melodías. La sandunguera es un espacio en el que los ritmos afrolatinos y la salsa clásica atraen a los rolos a salir de la monotonía y a ser parte de esta diversión. Un rolo, podemos hablar de Joe Madrid, quizás uno de los pianistas más influyentes en Colombia, de colombiano en la ciudad de Nueva York. Él estuvo con la orquesta de Machito, con la orquesta de Andy Harlow. El tema de la lotería es interpretado por él en el piano. De ahí en adelante tuvo muchísimas grabaciones. Él falleció en el año 2001
y por supuesto fue muy reconocido en la ciudad de Nueva York como aquí en Colombia, donde realizó grabaciones bien importantes, los cuales no se difundieron de su debida manera en su momento. El plus del bogotano al interpretar salsa, tomemos al bailarín. El bailarín, por ser la salsa un género urbano, es algo que ha creado y ha recreado con base en otros ritmos y en otros géneros. Entonces, por supuesto, ha tomado los estilos del baile caleño, ha tomado los estilos del casino, ha tomado los estilos de los bailes extranjeros, los ha anexado, pero ha creado a la vez su propio estilo. Aquí en Bogotá muchísimas de las orquestas y la mayoría se fundamentan en un sonido de otras regiones y todos han intentado crear el sonido adquirido por medio de la influencia del extranjero y de regiones colombianas y así organizan su propia orquesta. Recordemos que el grupo Nietzsche nació en Bogotá, Guayacán nació en Bogotá y todas esas agrupaciones tomaron a Bogotá como el epicentro. Bueno, yo creo que los rolos somos como, no le ponemos como mucha técnica, sino simplemente nos la gozamos, salimos a divertirnos, a relajarnos. La salsa es algo que nos quita el estrés completamente, entonces creo que esa es un poco la diferencia entre nosotros y otras personas. Ven y haz parte de las noches en la sandunguera y que los ritmos de los instrumentos como el bongo, la conga, el tribal, las claves, la campana, el giro cubano, las maracas y por supuesto los tambores te hagan decir esto sí es salsa, eso que nos hace movernos y aplaudir. Así que ven y pasa una noche inolvidable en la sandunguera, el templo de la salsa. Bueno, Natalia, después de este recuento histórico salsero podemos demostrar que el rolo cada vez más está dentro de este género. Y ahora vamos a conocer a una orquesta llamada Montserrat, quienes han abierto espacio en la industria musical salsera bogotana. Hoy cambiaremos el pensamiento de que la salsa solo se interpreta en Cali. Estamos con la orquesta Monserrate, quien nos habla sobre el estereotipo del rolo en este género. Bueno, en la salsa hay demasiados estereotipos, principalmente de cuáles son los orígenes y dónde se debería tocar la salsa, dónde debería venir. En este momento en Colombia, pues la capital de la salsa digamos que viene siendo Cali, pero creo que esa capital se está descentralizando un poco, se está ampliando. Pues en Bogotá tenemos un gran ejemplo que es la orquesta La 33, la cual pues ya tiene un recorrido grandísimo, ha tocado internacionalmente y ellos pues inicialmente no tocaban salsa realmente. Incluso en algunos bares pues que eran de salsa ellos decían debemos tocar salsa y decían no, pero ustedes no tienen salsa, no tienen pinta de salseros, y creo que es un estereotipo que se está rompiendo. Aquí en Bogotá también se están abriendo muchísimas orquestas. Charlie Cardona es de aquí, es bogotano, pues es un cantante de talla pues internacional en la salsa, así que creo que en este momento nosotros estamos también contribuyendo, Orquesta Monserrate estamos contribuyendo a romper un poco con ese esquema de la salsa es Cali, la salsa es Puerto Rico. Obviamente pues son grandes representantes, pero pues nosotros queremos también salir un poco adelante y mostrar que aquí también hay demasiado talento y que la salsa también corre por nuestras venas. Es interesante ver cómo estos jóvenes bogotanos cada vez se animan a participar en esta música. Y no se pierdan otra emisión